¿Qué tal? Hoy presentaremos el PIA de Ética y Cultura y la Legalidad. Hablaremos sobre la corrupción en México. Los integrantes son Javier Martínez Martínez, Eduardo, Abner Gerardo Mendoza Medellín, Yamile Morales, Samantha Muñiz Coronado, Diego Padrón, Alberto Peña y su servidor Damián Enrique. Introducción. En esta presentación hablaremos sobre la corrupción y elementos a detalle como la relación de la corrupción con la ética y la cultura de la paz. Nuestros elementos de recolección, transparencia internacional, gráficas y resultados, la población atendida y por último la calendarización. Corrupción es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. Presentación del tema, problema, resumen breve de la corrupción. Si bien erradicar la corrupción no elimina los problemas estructurales del país, crea mecanismos que conducen a un mayor crecimiento económico a largo plazo. En este estudio estima que a nivel de la corrupción en México frena la producción del país. A nivel general se mostró que tal efecto se puede apreciar en un incremento del Producto Nacional Bruto, los costos de corrupción de aproximadamente 146.628 millones de pesos anuales. Con base en el modelo microeconómico formulado, se concluye que la corrupción refleja el comportamiento económico de las personas que tratan de maximizar su utilidad o bienestar, quienes pueden reducir sus incentivos para ser corruptos a medida que envejecen salarios al producto del soborno o despido y la probabilidad de ser atrapado. Relación de la corrupción con la ética y la cultura de la legalidad. Una cultura de la legalidad es lo opuesto a la corrupción. Es más que una moda. Representa la necesidad de cambiar actividades, hábitos, estilos de vida y políticas públicas que afectan a todos los miembros de la sociedad. Para una cultura de legitimidad tenga éxito, debe implementarse en el hogar, la escuela y las instituciones públicas y privadas para lograr un cambio integral y real. En un comportamiento dentro de la ley y la ética como forma de vida es hacer lo correcto. Objetivos planteados. Entre los objetivos planteados está crear conciencia en nuestra sociedad, informar a las personas y divulgar la situación que se está viviendo, promover una sociedad pacífica e inclusiva, asegurar que todos tengan acceso a la justicia, construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Resultados esperados. En este proyecto estudiantil, los resultados esperados hacen que referencia a los logros específicos que se pretenden y el resultado global del proyecto estudiantil. Con la realización de este proyecto esperamos que las personas tomen conciencia acerca del problema actual sobre la corrupción en el país, el cual en México este proyecto es lo más esencial en tener conciencia de la corrupción significa para el mexicano. Últimamente en los recientes años han tomado mucho impacto en el país, de manera general, políticamente, de empresas o en cualquier institución. Se han tenido múltiples reportes donde realmente no tiene mucha importancia sobre las consecuencias que perdonar la corrupción es algo muy difícil de erradicar. Pero en esta investigación o proyecto estudiantil queremos que los lectores tengan que pensar en el momento de ver cuando un acto de corrupción ocurre. Es muy importante tomar cartas en el asunto, puesto que debemos tener en cuenta que siempre hay algo en el cambio al saber ofrecer que es que permite la corrupción. Creo que todos sabemos cómo es nuestro país. Si hablamos de la corrupción, no se ha tomado las suficientes cartas en el asunto para hacer algo al respecto. Por falta de apoyo, falta de denuncias, de quejas, siempre hay algo que lo detiene para que tiene parar de una vez. Han habido casos extremadamente graves en los cuales todo terminó y empezó con algo y con una palabra, corrupción. Población atendida. Con la realización de este trabajo buscamos que la población atendida sean los ciudadanos de nuestro país, pues nos dimos a la tarea de investigar la corrupción y de manera que la afecta a México, pero así poder proponer estrategias que nos ayuden a la solución de este problema a nivel global, desde jóvenes hasta los adultos mayores. Instrumentos de recolección. Un instrumento de medición para investigar el sentir de un segmento de la población con respecto a la corrupción. Los indicadores no pueden ser instrumentos de medición universal. Dependiendo de la necesidad que se quiera cubrir, los indicadores deben diseñarse de una manera o de otra. Por ejemplo, para una compañía interesada en realizar inversiones en varios países, la opinión de los hombres de negocios sobre la frecuencia en que ocurren los sobornos puede ser mucho más relevante que la precisión reportada por el común de la gente. ¿Cómo debe ser el instrumento? Confiable. Un indicador será confiable en tanto un reporte realizado consistente de un indicador que ubica a México, por ejemplo, en la posición 8 en una escala de 1 al 10 en un año, 2 en el año siguiente y 5 en el año siguiente. Es un indicador poco confiable. La teoría dice que el tipo de variación un poco probable en ninguna forma de medición está completamente confiable, pero es posible mejorar los resultados obtenidos por medio de una construcción cuidadosa de los índices, utilizando buenos datos y haciendo varias pruebas piloto.
Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional. Los gobiernos deben establecer normas y asegurar la divulgación habitual de los ingresos, gastos, bienes y préstamos de los políticos o los candidatos y cerciorarse de que toda la información en pública es el único portal en línea, sea el único portal en línea en un formato de datos abiertos. Los gobiernos deben involucrar a la sociedad civil y generar un entorno seguro y propicio para que la ONG y medios de comunicación vigilen y denuncien los casos de corrupción. Gráficas y resultados. Como podemos ver en la gráfica, existen un 30% de personas en desacuerdo y un 25% en totalmente desacuerdo, un 15% indecisos, un 15% de acuerdo y otro 15% en total acuerdo con la justicia civil en la libre corrupción, lo cual es muy triste, pues que se supone que es un sistema debe defender nuestra inconsciencia o bien castigar nuestra culpabilidad al existir corrupción dentro del programa. Se pierden por completo los objetivos de la misma. En la pregunta 2, la justicia civil está libre de influencia impropia del gobierno. Vemos nuevamente que hay personas en desacuerdo un 30%, lo cual tiene mucho más sentido porque el gobierno en la mayoría de los casos tiene una gran influencia sobre la justicia civil y en muchas ocasiones tiene una influencia negativa o en relación con la corrupción. Por otro lado, en la pregunta 4, la corrupción afecta a todas las personas. Tenemos respuestas casi unánimes en la que podemos observar un 85% totalmente de acuerdo, un 10% de acuerdo y un 5% indeciso. No es un secreto que todos estemos expuestos a la corrupción, pero a algunas personas les afecta más que a otras, o mejor dicho, a quienes se quejan de corromper por este problema es a quienes más les afecta, ya que día a día están colaborando en hacer más grande el problema de corrupción y por el país se está volviendo más inseguro, afectando a todos los ciudadanos mexicanos y al mundo en general. En la pregunta 5, si llegamos a tomar un cargo público, los trabajarías con profesionalismo. De igual manera, tenemos un alto porcentaje en totalmente de acuerdo, 60%, y en de acuerdo en 30%, lo que nos hace pensar que las personas están tomando conciencia acerca del problema que enfrentamos y gracias a pensamientos actuales como estos, es que México se compensación con el 2020 pudo mejorar 2 puntos y subió 6 lugares en el ranking de índice de percepción de la corrupción. En la pregunta 6, ¿debería destituir del cargo a los políticos corruptos? Encontramos un 80% en total de acuerdo y un 20% de acuerdo. Consideramos que son buenas respuestas, muy satisfactorias por las personas que respondieron a esta encuesta, tienen ideas similares en cuanto a la problemática y creemos que todos estamos de acuerdo en que para lograr disminuir la corrupción hay que iniciar por destituir a todos aquellos políticos que no trabajen con profesionalismo, ética y a todos aquellos que impidan mejorar a México. Por otro lado, en la pregunta 7, ¿la situación política actual está dañada por la corrupción? Podemos ver respuestas muy variadas. Un 50% en total acuerdo con esta afirmación, un 25% de acuerdo, un 20% en un tanto indeciso y un 5% en desacuerdo. Nosotros consideramos que sí está dañado por la corrupción en muchos aspectos, pero como mencionamos anteriormente en preguntas iniciales, es muy posible que podamos disminuir estos actos y mejorar la política futura y por ende el futuro de nuestro país, tomando acciones en contra y buscando las mejores soluciones y medidas para resolver esta problemática. En la pregunta 8, tenemos un 50% de acuerdo con la afirmación. Se pueden erradicar los casos de corrupción. Un 25% de acuerdo, un 20% indecisos y un 5% en total desacuerdo. Si bien es posible controlar y disminuir los casos, es poco probable que se erradiquen por completo. Siempre habrá personas dispuestas a realizar acciones que contribuyen a la corrupción. En la pregunta 9, ¿te ha afectado la corrupción económica o socialmente? Encontramos un 45% de personas indecisas, un 15% de acuerdo, un 15% en desacuerdo y un 15% más en total desacuerdo. También un 10% en total acuerdo. Creemos que independientemente de las respuestas, este tema es algo que nadie puede evitar. Todos alguna vez hemos sido víctimas de la corrupción y también estamos seguros de que muchos de nosotros hemos contribuido a este problema, tal vez de manera inconsciente, pero nadie está exento de esto. Como puede afectarnos positivamente, también puede hacerlo de manera negativa, lo cual es más común en la sociedad y en la economía. Por último, en la pregunta 10 tenemos una muy interesante afirmación. Los medios de comunicación nos informan la verdad sobre la corrupción, y la verdad es que no. Los noticieros omiten muchas veces este tipo de información tan importante para los ciudadanos. En ocasiones suelen cambiar las cifras y porcentajes a unos más bajos para que la gente no se dé cuenta de la gravedad del asunto. Entre las respuestas encontramos un 35% en total desacuerdo con esto, un 30% en desacuerdo, un 15% de indecisos, 15% en total acuerdo y un 5% de acuerdo. Beneficios para la comunidad, áreas de oportunidad. Las grandes sumas que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el agua. Eliminar la manipulación de instituciones políticas, reglas y procedimientos en la producción
de recursos y financiamiento por parte de los tomadores de decisiones del gobierno. Esto consiste en los actos de corrupción cometidos por los altos niveles de gobierno que distorsionan las políticas y el funcionamiento del Estado. Eliminar la impunidad para combatir la corrupción. Erradicar este hábito tan arraigado a la cultura de nuestro país requiere, a primera instancia, un mejor sistema de procuración e impartición de la justicia, así logrando un trabajo coordinado entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil organizada. Ahora tenemos las propuestas. Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. Endurecer los impedimentos para contratar con el gobierno. Sancionar duramente los actos de omisión de función. Exigir nuestros derechos. El primer paso es conocer los tipos de corrupción que existen. No hay una, sino múltiples expresiones que van desde un soborno a la política hasta el lavado de dinero. No hay manera de que el país cambie si creemos que la corrupción se es única. Darle una mordida a un policía para muchos ciudadanos parecería que es el único acto de corrupción y piensan que si no le doy dinero, entonces no pasa nada, comentó Max Kaiser, director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Otra propuesta que tenemos es decir no. No solo basta con conocer los tipos de corrupción, los ciudadanos también debemos aprender a negarnos estos actos. Es muy sencillo señalar la corrupción de la clase política, de las grandes empresas, pero es menos sencillo aprender a decir que no, aunque pueda ser riesgoso, decir que no es la única forma de no ser parte del problema. Fue lo que dijo Kaiser. Denunciar. México se situó en el lugar 66 de 69 del índice global de impunidad en el 2017, con lo que se ubica como la cuarta nación más impune. Esto es un reflejo de que la ciudadanía confía poco en los mecanismos de denuncia. No obstante, los especialistas coinciden en que los ciudadanos deben arriesgarse a denunciar. Hay que tener el valor cívico de denunciar a aquellos servidores públicos que pretenden hacer su labor a través de la corrupción. Si no denunciamos, nunca habrá casos suficientes en las instancias que resuelvan, investigan y sancionan, y podrá seguir diciendo, aquí no pasó nada, dijo Kaiser. Organizarse. Para no ser el único que intente presionar a las autoridades en un caso de corrupción, los ciudadanos deben organizarse para que de esta manera multiplicar su fuerza. A veces es difícil ser el único que dice que no, que pretende modificar la forma de hacer las cosas en un sector, tema o comunidad, comentó Kaiser, quien agregó que también hay que participar en las discusiones políticas en este contexto electoral, para conocer las soluciones que ofrecen los candidatos para atacar la corrupción. En fin, conclusión grupal. De nuestra exposición podemos, según pensamos, deducir algunas moralejas de valor diverso. Parece que es claro, en primer lugar, que la lucha contra la corrupción no puede ser más paulatina, sistemática y global. Dicha lucha, en segundo lugar, debe ser iniciada y alentada desde los aparatos del Estado. No le corresponde al civil empezar una cruzada de estas magnitudes. Los resultados, en tercer lugar, deben ser corroborables, es decir, deben estar a la vista de todos. No obstante, como sabemos, la lucha es lenta. Debería producirse algunos resultados espectaculares de castigo a corruptos públicos y notorios. Con algunos resultados palpables, la gente podría empezar a creer que el esfuerzo es serio y entonces se aunaría a lo que se habría convertido ya en un proyecto nacional. Y evidentemente, con el pueblo realmente convencido y apoyando, puede con confianza afirmarse que la lucha está ganada. El combate con la corrupción debe ser como el combate al narcotráfico, sistemático en todos los ámbitos y en todos los niveles. Una nueva orientación a la educación infantil y juvenil es crucial en este proceso. Muy importante es, asimismo, el reforzamiento de la cultura de la denuncia y de la defensa de los derechos humanos. Por último, tenemos la calendarización de nuestro trabajo.